Dios nos deja ver y nos muestra que Dios empieza a hablar a través de Moisés, a decirle que cuando han visto un Dios que haya hecho lo que Dios mismo hizo por el pueblo de Israel, que fue rescatarlos de Egipto, sacarlos de pasar, pues abrir el mar rojo en dos. Todo eso ningún Dios lo había hecho. Entonces empieza a decir que acaso alguno de esos dioses ha escogido un Dios, ha escogido un pueblo como escogió con Israel y Abraham. Entonces aquí nos deja ver que Dios hizo como un tipo de primaria, preescolar, primaria, bachillerato con el pueblo de Israel y con la humanidad. Dios era un Dios desconocido hasta que llegó Abraham, que Abraham dejó a sus dioses del antepasado, porque en Ur de Caldeos pues se creían en muchos dioses, y él dejó a esos dioses por ir solo por un Dios. Pero Dios era el Dios verdadero y era el Dios único. Entonces digamos es como el misterio de Dios estaba tapado como en esta tela, era el misterio que nos separaba a Dios del conocimiento de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo eso que antes se creía era un desconocido, era como si fuera una tela que no dejara ver quién era Dios. Por eso porque Dios intentó aparecer en Grecia, en la antigua Grecia, y, y por eso tenían una estatua para el Dios desconocido. Tenían para el Dios desconocido, que sabían que había hecho todo, pero no sabían quién era el que había hecho todo. O sea, como esas personas que creen que hay un Dios supremo, pero no creen en Dios. O sea, solo hay un Dios allá arriba y no. Entonces, digamos, entonces por eso cuando Pablo dice que, que Jesús era Dios y se encarnó, entonces para ellos fue una locura, porque como un Dios se iba a encarnar en la carne, que era para ellos algo pecaminoso. Entonces, digamos, lo bonito que nos muestra este evangelio, esta primera lectura, es que Dios empieza a desvelar un poquito de su misterio. Empieza a mostrarse como un Dios todopoderoso. Empieza como a mostrar un pedacito de lo que Él es. Entonces, Él les dice: ¿acaso alguno de esos dioses ha escogido a un pueblo como yo lo hice con ustedes? Que a través de pruebas, de locuras, que abrió el mar en dos, que habló a través del fuego y lo escuchó su pueblo y no murieron. Entonces empieza a dejar notarse y a dejar verse un pedacito del misterio de Dios, porque donde Dios se hubiese presentado desde el principio como un Dios todopoderoso, hubiera sido algo que hubiera explotado a la humanidad, y más por el pecado que tuvo Adán y Eva. Entonces es bonito como nos deja ver en ese evangelio que Dios cogió como la primaria. Empezó con Abraham, después Israel, después Isaac. Israel escogió su pueblo, y lo que quería era que vieran todo y que solo le creyeran a Él, que Él fuera el único Dios sobre la faz de la tierra. Y empezó así. Se le apareció a Abraham, empezó a hablar a través de Abraham. Abraham dejó de creer en sus dioses, se enfocó en un solo Dios, porque en esa época, al no existir todo el conocimiento que tenemos hoy en día de que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu,
un Dios diferente, tres personas diferentes, una misma persona. Entonces lo que nos muestra es cómo a través de Abraham, después Moisés, dice yo soy el único Dios y su expresión, que es un Dios celoso y que solo quiere que lo adoren a Él, porque Él hizo lo que ningún Dios había hecho por el pueblo de Israel. Entonces empieza a desvelar un poco más del misterio hasta que llega Jesús, que se encarna, que es de la misma naturaleza del Padre, que compartió con nosotros menos en el pecado. Y ahí es cuando por fin el misterio de Dios es desvelado y se muestra que Dios es uno y trino. Pues aún así todavía faltan muchos misterios por resolver, como el Espíritu Santo y muchas cosas, que es el gran desconocido, pero es muy conocido porque desde el principio y siempre ha estado guiando a la iglesia, siendo un estandarte para guiar a su pueblo. Entonces ahí es cuando, por eso es que Jesús parte la historia de la humanidad en dos, porque un Dios se encarnó en la humanidad, se hizo hombre. Y entonces ahí es cuando el mismo Jesús muestra que Dios no es un padre lejano, que es un padre que es justiciero, que cuando le entra la cólera, aquí es como pasó con Moisés, pero es rico en clemencia, es rico en piedad, entonces perdonó todo lo que hizo su pueblo. Porque en esa época pues al se creían en tantos dioses. Israel pues había estado con los babilónicos, había conocido parte de las creencias en Egipto, entonces pues siempre han tenido como esa tendencia hacia los dioses. Entonces digamos, por eso era que el pueblo de Israel se tenía como esa tendencia, digamos, ellos tienen todos sus dioses y les adoran a esos dioses, así con que se vieran poderosos, imponentes. Y pues nosotros, o sea, no tenemos como una imagen de Dios, un poderoso que nos rescata, sino que es, pero, ¿saben? Pero lo que Dios muestra aquí en el Evangelio es que, y les cuestiona a ellos, o sea, como decirles, ¿acaso algún Dios de todos esos de Egipto, todos esos dioses de Babilonia, todos esos hicieron abrir el mar en dos, hizo que hablar o conocieran, se hizo conocerse, más adelante conocen a su hijo y todo eso que muestra el Evangelio y las primeras lecturas con Deuteronomio, que la humanidad, que Dios es un Dios tan madre y padre, tan misericordioso, que le tuvo paciencia al ser humano hasta, o sea, y lo cogió como un niño pequeño. Y ahí dice, y ahí también dice en el Antiguo Testamento que yo te escogí, te amamanté, te di a comer, te saqué te saqué de Egipto, te cuidé como un niño, porque eso fue lo que hizo Dios con Israel. Y después cuando llega Jesús hizo con toda la humanidad, cuando ya Dios no escogió solo un pueblo, escogió al principio un pueblo para darse a conocer y como para que todo el mundo creciese en él. Entonces digamos es muy hermoso ver cómo Jesús escogió a uno para después darse a conocer y ir por todos, porque la salvación es para todo el mundo. Entonces todo Israel, ahora nosotros somos su pueblo elegido. Después de que Jesús muriese en la cruz y rompiera todas las cadenas que nos ataban al pecado. Entonces es impactante como este pequeño texto tiene varias formas de encontrarle y de basarse en la teología, un gran misterio sobre cómo se creía de Israel en esa época,
cómo se manejaba todo lo que era eh, las creencias en Dios, cómo creían en Dios, como todo eso. Entonces ahí dice que acaso alguno de ellos, de esos dioses, hicieron todo lo que yo hice por ustedes. Pero también ya pasando al tema teológico, digamos, en eso, ahora poniéndolo a situaciones de vida, esos dioses que, digamos, el dios del dinero, el dios que uno pone como el dios del dinero, la vida, el yo acaso, entonces Dios ahí te dice, ¿acaso el dinero te va a dar la salud? Te va a curar de alguna enfermedad, te va a hacer, de- te va a hacer una persona puede que te haga importante, pero no te va a dar la paz que te va a dar Dios. Entonces, aquí ahorita en el Salmo responsorial y en el Evangelio va a ser como un hilo conductor, porque esta primera lectura, y el Salmo y el Evangelio tienen una conexión muy hermosa al, y al anclaje del misterio que hoy nos quiere revelar Dios en esta lección. Entonces, digamos, ¿acaso, dice Dios, acaso yo que tu nacimiento es un milagro, tu vida es un milagro, tantas cosas que ha hecho Dios, el respirar, porque hay tanta gente que está conectada a, a una máquina para poder vivir? Y el dinero, tienen mucho dinero, creen en si yo lo digo, lo creo y se hace. Todas esas creencias que hoy están en día, que ya no es el dios Zeus, Júpiter, todos esos dioses antiguos, sino ahora es el dios de dinero, el dios yo todo lo puedo, el dios eh, eh, que la carrera que me da ese título, el dios del título, que ya solo por tener el título ya lo puedo todo, o por hacer este negocio ya soy todopoderoso. Entonces, como Dios dice acá, tu vida es un milagro. Todo lo que yo he hecho por ti, todas las travesuras que hemos pasado, todo, todo lo que yo te he mostrado en milagros, y a veces, como lo que dijo Jesús a los a, lo- a los escribas, que cuando le pidieron, si eres el Hijo del Hombre, muéstrate ante nosotros y haz algo. Y él dice, aunque se presentara, aunque reviviese Moisés y Elías y le dijeran que volvieron, no creerían en ellos. Pueblo, lo que dijo. Y ahí nos deja ver que tantas cosas que ha hecho Dios por nosotros, tantos milagros que ha hecho el Señor por nosotros, y a veces solo nos dejamos llevar por el dinero, por la fama, por el creer en uno, el que yo todo lo puedo, cuando la humildad nos enseña a decir, yo voy a dar lo mejor, y con Dios voy a dar mucho más de lo que yo puedo dar, pero siempre poniendo a Dios encima de todo, siempre poniendo a Dios como el Rey soberano, sobre el Dios que partió nuestra vida en dos, el Dios que nos sacó adelante, el Dios que nos curó de una enfermedad, el Dios que nos salvó de algún atentado, el Dios que siempre estuvo ahí acompañándonos todo el tiempo, y nunca nos abandona. Y ahorita que vamos a leer el Salmo responsorial, eh, que está muy ligado con la primera lectura, nos va a mostrar que, como dice, recuerda las proezas del Señor. Recuerda lo que ha hecho el Señor por ti, por ustedes y por mí. Recuerda, recuerda. Este es el Salmo responde. Este es lo que uno repite. Recuerda las proezas que ha hecho el Señor en tu vida, en la mía, en todo lo que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros.